En 2012, Drake lanzó una canción titulada The Motto, pero lo que la mayoría de la gente recuerda de ella es el YOLO. YOLO es el acrónimo en inglés de You Only Live Once, lo que en español significa solo se vive una vez. El término te invita a vivir el momento, a disfrutar la vida que tienes hoy sin preocuparte por las consecuencias del mañana, porque al final del día solo se vive una vez. Aunque Drake sin duda popularizó el lema, no fue el primero en usar la frase, mucho menos el primero en proponer la idea de disfrutar los placeres de hoy sin importar el mañana. Esa idea existe desde el siglo IV a.C. y los filósofos lo llamaban hedonismo. El hedonismo, una escuela de pensamiento creada por Arístipo de Cirene, alumno de Sócrates, sostiene que el objetivo final de todas nuestras acciones en la vida es 1. Buscar el placer y 2. Evitar el dolor. Arístipo creía que la única conducta digna de seguir era aquella que finalmente te brindara placer, pero la idea se fue desdibujando con el paso de los siglos. En algún punto de la historia el orden de las cosas se intercambió y nos indicaron que la fórmula hacia el éxito es sufrir hoy para disfrutar mañana. Y todo empieza muy temprano en nuestra vida. Cuando salimos de la universidad se nos anima a conseguir un empleo, trabajar la mayor cantidad de horas al día durante muchos años, vivir con modestia y ahorrar tanto como sea posible para disfrutar la jubilación al superar los 60 años. Arístipo no creía en nada de eso. Él no aceptaba la gratificación diferida y se oponía por completo a la idea de sacrificar la satisfacción que podía conseguir en el hoy por obtener algo que quizá sería placentero en el futuro. En lugar de animar a los estudiantes universitarios a estudiar con dedicación para sus exámenes y conseguir un buen empleo en el futuro, Arístipo les diría que faltaran a clase y fueran al bar más cercano a disfrutar de una bebida porque esos son los placeres inmediatos de la vida. A simple vista podrías considerarlo un acto insensato carente de visión, porque sabes muy bien que si exprimes toda esta diversión de manera frenética, te quedarás sin formas de encontrar satisfacción y lo que te producía felicidad termina siendo una fuente de dolor. Ya lo hemos visto antes, personas que lo pierden todo por culpa de la adicción, o viviendo en la miseria como resultado de su propia falta de esfuerzo y pereza. Pero si lo analizas desde otra perspectiva, hay algo de sabiduría en esta escuela de pensamiento, porque la realidad es que no existe nadie que tenga garantizado el mañana. ¿Qué sentido tiene trabajar sin descanso durante 50 años solo para morir un par de años antes de jubilarte? Supongamos que cuentas con suerte y consigues jubilarte en la edad correspondiente. La triste realidad es que 1 de cada 4 personas llegan a los 60 años con alguna discapacidad física, y cuanto más viejo te haces, las posibilidades de que eso ocurra aumentan de manera exponencial. Sabiendo todo esto, ¿sigue siendo una locura pensar que es mejor limitarse a disfrutar los placeres inmediatos? Para Sócrates y otros filósofos de la época, sí. Muchos rechazaban la idea del hedonismo porque consideraban que reducir el objetivo de la existencia humana al simple hecho de perseguir el placer era banal. Esta oposición, combinada con el auge del cristianismo en la antigua Grecia, hizo que la idea del hedonismo muriera con Arístipo. Sin embargo, muchos años después, Epicuro, considerado el padre del hedonismo moderno, redefinió su concepto. Y para hacerlo, tuvo que empezar por redefinir la palabra placer. Para Arístipo, el placer era un estado de éxtasis y excitación. Esa sensación que te produce el primer mordisco de tu comida favorita o el primer beso del primer amor. Para la mayoría de nosotros esa ha sido la definición de placer, excepto para Epicuro. Para él, el placer era un estado de tranquilidad. En lugar de decirle a la gente que el placer solo podía encontrarse en la gratificación constante, Epicuro creía que el verdadero significado del placer radicaba en acabar con el miedo a la muerte y a Dios al mismo tiempo. Solo entonces
estaríamos en la capacidad de disfrutar al máximo la vida. Mientras Arístipo incitaba a perseguir el placer, Epicuro creía que los seres humanos hacen todo lo posible por obtener placer y evitar dolor. Y como este era un estado natural del hombre, no era necesario promover la fijación hacia el placer inmediato. Para explicar su punto de vista, Epicuro tomó a los bebés y su forma de explorar el mundo como ejemplo. Los bebés no entienden cómo funciona el mundo. Desconocen el nombre de los objetos, su utilidad, sus ventajas y sus riesgos. Pero entienden dos cosas: cuando algo les parece bien y cuando algo les parece mal. Cuando algo le parece bien, el bebé sonríe, explora y es feliz. Cuando algo se siente mal, el bebé llora pidiendo terminar con la sensación de dolor o incomodidad para volver al estado placentero. Y hasta ahí todo parece tener sentido, pero ¿dónde quedan entonces los actos desinteresados? Si todos buscáramos únicamente el placer propio, ¿cómo avanzaría la sociedad? El sacrificio para el bienestar del otro, la empatía, el altruismo, dejarían de existir. Bueno, en las ideas hedonistas, esos actos de nobleza y empatía hacia los otros son una característica heroica que acaba siendo procesada por el cerebro como un sentimiento placentero personal. Así que en el fondo sigue siendo el mismo tipo de placer, solo que se persigue de una manera diferente. Según las enseñanzas hedonistas, hay dos tipos de placer: el placer en movimiento y el placer estático. El placer en movimiento ocurre cuando estás en el proceso de satisfacer un deseo inmediato. Si tienes hambre, comes. Si tienes sed, bebes. Si necesitas un descanso, tomas una siesta. El placer estático es la tranquilidad que sientes una vez que has terminado de satisfacer esas necesidades. En ese momento, la adrenalina ha terminado de recorrer tus venas y te quedas con una sensación de satisfacción. Quedas en estado de tranquilidad y sigues sintiéndolo hasta que tristemente se diluye por completo, abriendo paso a una nueva sensación de necesidad, y con la necesidad llega el dolor. Porque según Epicuro, no hay término medio. La ausencia de dolor es placer, y el placer es ausencia de dolor. Pero muchos siguen en desacuerdo con este concepto de hedonismo, en especial por un motivo en específico: la idea que el placer es la única fuente de valor intrínseco. Piénsalo un momento. Si el placer es el único valor intrínseco, entonces ¿qué hacemos con cosas como encontrarle sentido a la vida, lograr grandes metas, construir relaciones duraderas, equivocarse tantas veces hasta volverte bueno en eso que te hacía sufrir hasta el cansancio? Los hedonistas argumentan que todas estas cosas no tienen ningún valor en sí mismas y que solo son valiosas porque al final obtenemos placer de ellas. Pero fallar múltiples veces en una misma labor y seguir intentándolo no tiene nada de placentero. Si el placer propio es el único objetivo de la existencia humana, entonces jamás haríamos nada en pro del bien común. Aún así, todos los días vemos personas que dejan de lado sus deseos individuales para ayudar a alguien más. La gente es excomulgada de sus familias, rechazada por aquellos a los que aman porque eligen hablar y luchar por lo que es correcto, incluso si esa batalla que luchan es ajena. Nada de esto ocurriría si la humanidad se dedicara solo a perseguir su placer personal. Otra barrera gigante que enfrentan los hedonistas al defender su filosofía es el valor de la realidad. Podríamos pensar que si el placer es el objetivo final, no debería importar si ese placer es real o imaginario. Venimos diciendo que la naturaleza humana es la búsqueda de placer. Y si dentro de esa persecución el individuo encuentra una opción que proporcionara placer ilimitado, entonces la lógica sería elegir esto y renunciar a todo lo demás, ¿verdad? Robert Nozick creó un experimento mental para averiguarlo y lo que encontró lo dejó aterrado. Nozick le pidió a los participantes elegir entre dos opciones: estar conectados a una máquina de placer simulado durante el resto de sus vidas o vivir su realidad actual con el dolor que representa la existencia. Todos los participantes siempre eligieron la segunda opción,
la realidad. Al final, vivir una vida que no es real carece de sentido, aunque sea perfecta, porque la razón de ser humanos es soportar la incomodidad que implica la transformación. 20 años después de abandonar su casa de la infancia, Abraham Lincoln regresó a su hogar y lo único que encontró fue una montaña de ruinas y escombros. Mientras miraba con sus ojos llenos de lágrimas, dijo: "Mi casa de la infancia vuelvo a ver, y me entristezco al verlo, y aunque en mi cerebro solo quedan nubes de memoria, hay también placer en ello". Esta hermosa mezcla de placer y dolor es algo que la visión hedonista del mundo ha olvidado contemplar. Terminas la escuela y te llenan de anhelo las aventuras que te esperan en la universidad. Terminas la universidad y sabes que llegará quizá el momento de irte de casa. Por primera vez estarás solo, extrañarás todo y a todos. Y esa sensación genera miedo, dolor, pero a la vez placer. El hedonismo abre la puerta a una trampa en la que puedes caer con increíble facilidad. Si tienes hambre y te llenas, solo tardas unas cuantas horas antes de sentir de nuevo la necesidad de comer. Si cada impulso se convierte en toda la razón de tu existencia, estarás metido en una rueda de hámster infinita. Porque el placer en sí mismo siempre será un deseo insaciable que jamás lograrás satisfacer. Así es como muchos caen en la adicción. Todo empieza como un fugaz placer cumplido, hasta que caes en una trampa de la que tus propios deseos no te permiten salir. Pero esto no quiere decir que el hedonismo no tenga una lección que todos deberíamos recordar cada día. Y es que habrá un día en el que no tendremos un mañana. Así que, ¿qué estás esperando para aprovechar el presente? Toma la decisión consciente de disfrutar los pequeños placeres cotidianos y acepta el dolor cuando llegue la ausencia. No esperes cumplir 60 años para recoger el fruto de tu arduo trabajo. La vida es todo lo que está pasando en este preciso instante. Y aunque buscar el placer no es el objetivo final de la existencia, es sin duda la búsqueda humana que más vale la pena.